Gente, les doy la bienvenida a todos. Damos inicio a esta primera charla que vamos a estar dando en conjunto con Jóvenes Republicanos. En esta ocasión tenemos el lujo de contar con el doctor Ricardo Rojas, pero antes les voy a contar un poquito de dónde nace todo esto. Este es un trabajo, una iniciativa en realidad, que nace en conjunto, como ya dije, del área de formación de Jóvenes Republicanos, y nosotros que somos del Centro de Estudios Culturales y de Investigación Política, o CECIP, del que yo formo parte. Nuestra misión desde el CECIP es clara. Tenemos dos áreas de acción. Una primera es desarrollar grupos de investigación cuya principal misión es encontrar, describir y poder, ¿cómo decirlo?, explicar de forma clara y concisa los principales problemas estructurales del país mediante papers o artículos cortos que puedan ser entendidos por cualquiera. Y una segunda pata que es la de la formación y de la capacitación ¿de quién? De todos los que quieran formarse cívicamente. ¿De quién principalmente? De los jóvenes. ¿Y de qué jóvenes principalmente? De los jóvenes que tengan aspiraciones de ser líderes políticos. ¿Por qué? Queremos cortar con ese círculo tóxico de políticos incultos, de políticos brutos, de políticos que les cuesta, de políticos que hablan sin entender. Entonces creemos que es base poder dar formaciones de este tipo. Por ejemplo, en este caso vamos a estar dando 3 cursos, organizamos 3 cursos sobre el sistema electoral argentino. En esta primera ocasión, el doctor Ricardo Rojas, que muy amablemente y muy humildemente aceptó venir a exponer para todos, va a estar hablando de generalidades del sistema electoral argentino, cuestiones constitucionales y demás, que va a estar muy bueno. Y después vamos a tener la semana que viene una charla sobre el PASO y las cosas que están vinculadas con las PASO. Y por último vamos a estar hablando de la fiscalización y el cuidado del voto. ¿Qué pasa después de que vos ponés el sobre adentro de la urna? ¿Qué pasa con todo eso después? Esa va a ser la última clase. Más de nuestra parte no puedo decir más nada. Damos pie a los chicos de Jóvenes Republicanos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Florencia Zubia y muchas gracias por hacerse presentes en este nuevo ciclo de formación centrado en el sistema electoral. Sí, en Jóvenes Republicanos creemos firmemente que la formación es un pilar fundamental, ya que consideramos que para poder brindarle un futuro distinto a nuestro país, es primordial desarmar esas estructuras de pensamiento impuestas por las universidades, las escuelas, los medios e incluso el Estado en relación a nuestra perspectiva sobre la política. Los Jóvenes Republicanos vemos la formación como la manera de construir discursos alternativos, liberales, conservadores y de derecha, y así poder afianzar las bases de los nuevos actores jóvenes en la política. Bueno, hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Ricardo Rojas, que es un abogado argentino que trabajó en el Poder Judicial como juez de la Corte Penal de Buenos Aires, es doctor en Historia Económica, fue profesor de Análisis Económico, Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional en varias universidades de Argentina, tales como la Universidad de Buenos Aires, así como también es autor de libros y ensayos académicos, además de 3 novelas, como son El Amanecer, El Señor Robinson y El Consorcio. Así que bueno, dicho esto, aclaramos que las preguntas que no se hayan ido contestando a lo largo de la charla van a ser expuestas y respondidas al final. Así que bueno, sin más le otorgamos la palabra al señor Ricardo. Bueno, hago una acotación chiquitita. Sí. Las preguntas háganlas por el chat, no prendan los micrófonos, se los suplico. Muchas gracias, ahora sí. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. La idea de esta primera charla de las 3 que van a tener con otros expositores es justamente tratar de explicar o discutir conceptos fundamentales de la Constitución y básicamente tratar de comprender a dónde apunta la Constitución argentina y qué es lo que organiza. Cuál es el rol de la democracia dentro del sistema constitucional argentino y cuál es el rol de la república. Son 2 conceptos fundamentales que muchas veces se los confunde y son
bastante distintos, y por eso tal vez mi idea es comenzar por discutir cómo era el esquema o la filosofía de la Constitución de 1853, que básicamente sigue rigiendo con algunas modificaciones que tuvo a lo largo de su historia, y una modificación muy importante en 1994, que tocó en parte el sistema electoral, pero que en buena medida ha permanecido inalterada. Estudiar cuáles son los principios fundamentales de esa Constitución, qué se modificó en 1994, y a partir de ahí ver cuáles son los principios que organizan el sistema electoral argentino y la elección de los candidatos. Como les decía, hay dos conceptos que son fundamentales, y república y democracia. Son dos cosas muy distintas. La Constitución argentina de 1853 organizó una república, no una democracia. De hecho, ustedes, si toman la versión original de la Constitución hasta 1994, no van a encontrar ni la palabra democracia ni la palabra partidos políticos mencionados en la Constitución argentina. La idea de democracia era parte del sistema político representativo, esto es, los gobernantes representan a la gente. ¿Y cómo lo representan? A través de distintos mecanismos, uno de los cuales es la elección democrática, pero hasta ahí llegaba la idea de democracia. Organizaba una república. ¿Y qué es una república? República fundamentalmente es un sistema de gobierno que se cuida de limitar el poder del Estado, el poder del gobierno frente a los derechos individuales. Los sistemas republicanos implican limitar el poder, dividirlo, controlarlo recíprocamente, y eso es lo que hizo la Constitución de 1853. Puso como fundamentales a los derechos del individuo, no pueden ser los derechos alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio, dice el artículo 28, por ejemplo. Los derechos contenidos en la primera parte de la Constitución son los que justifican la organización del gobierno en la segunda parte de la Constitución. Y esa segunda parte, un poco siguiendo la tradición del constitucionalismo que comenzaron los norteamericanos un siglo antes, tenía que ver con la desconfianza al poder del Estado. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Básicamente, dividir el poder en tres áreas distintas: ejecutiva, legislativa y judicial. Limitar ese poder. La Constitución le fija funciones específicas y taxativas a cada uno de los poderes. No pueden hacer nada que la Constitución no los autorice o los ordene expresamente. Buscó mecanismos de controlar los abusos de ese poder y de que los distintos poderes se controlen recíprocamente. El Ejecutivo controla a los demás porque el presidente elige a los jueces por un lado, al Poder Judicial, por otro lado, puede vetar una ley del Congreso, o sea, controla de este modo al Poder Legislativo. El Poder Legislativo, a través del Senado, interviene en la designación de los jueces y además puede hacerle un juicio político tanto a los jueces como al presidente y echarlos. El Poder Judicial puede declarar inconstitucionales leyes y decretos del presidente, y también los puede meter presos si cometen delitos. De modo que la idea de la República es limitar el poder, distribuirlo, y de este modo tratar de que no pueda abusarse de ese poder por sobre los derechos individuales, que son precisamente los que justifican la existencia del gobierno. Nosotros tenemos un esquema constitucional que viene del liberalismo clásico, de la idea de que el gobierno se organiza para proteger los derechos, y por lo tanto de aquella idea de que, como decía Jefferson, el precio de la libertad es la eterna vigilancia, ¿no? Es decir, el control
recíproco de ese poder por parte de los distintos organismos que lo integran, es una forma de garantizar las libertades individuales. Ahora, dentro de este esquema del sistema republicano de nuestra Constitución, los distintos poderes y los distintos funcionarios del gobierno eran elegidos originalmente, hasta 1994, por distintos mecanismos. Una forma de, digamos, distribuir el poder y controlarlo es que cada funcionario y cada poder tenga formas de elección diferentes, que no sean todos elegidos de la misma manera y en un mismo día, por un mismo procedimiento y de un mismo grupo de gente. Entonces ustedes tienen que, respecto del gobierno nacional, el presidente era elegido no por la gente a través de voto directo, sino por un colegio electoral. La gente elegía electores que a su vez se juntaban en una asamblea y terminaban entre ellos discutiendo y consensuando a quién iba a ser el presidente. Estamos hablando de épocas donde los partidos políticos no eran tan poderosos como hoy y que los electores, si bien iban con una idea predeterminada de un candidato al que iban a apoyar, por eso uno votaba por ese elector, luego en el colegio electoral tenían la libertad para elegir aquel que fuera el mejor o consensuar con los demás electores algún nombre. Y esto no es un dato menor. Por ejemplo, Sarmiento fue elegido presidente a pesar de que no tenía la cantidad de electores mayoritaria como para ser elegido presidente. Simplemente en el colegio electoral, cuando se juntaron todos y empezaron a discutir los nombres, terminaron consensuando en Sarmiento, posiblemente porque estaban peleados respecto de otros dos candidatos, como suele suceder, el tercero que de algún modo dejaba a todos tranquilos fue Sarmiento, a tal punto que, según cuenta la anécdota, que no sé si será cierta, Sarmiento en ese momento era embajador en Estados Unidos, sabía que se estaba discutiendo la elección, pero no tenía noticias, imagínense, en aquella época no había forma de enterarse, y según dicen, él se enteró que había sido elegido presidente porque en el barco que se había tomado para volver a Buenos Aires, mientras salía del puerto de Nueva York, un buque de guerra de Estados Unidos le hizo el saludo protocolar que se le hace a los buques donde hay un presidente extranjero, y ahí él se dio cuenta o se enteró por ese medio de que había sido elegido. A lo que voy es que no era la gente votando con una boleta, yo voto por Juan o por Pedro, yo voto por electores que después se van a juntar y van a discutir a quién elegimos presidente. Un poco como hacen los cardenales cuando eligen un papa. Cada cardenal va con una idea, después terminan consensuando un nombre. Los senadores, y esto es muy importante, originalmente eran elegidos por las legislaturas provinciales y en la capital federal por un colegio electoral especial para elegir senador. Esto es muy importante porque, de acuerdo con la forma de nuestra Constitución, el Senado representa a las provincias y por eso cada provincia, independientemente de la población que tenga y cuán poderosa sea económicamente, tienen todas la misma cantidad de senadores. Todas las provincias están igualmente representadas y el Senado representa a las provincias de tal modo que incluso las legislaturas provinciales durante mucho tiempo le daban instrucciones a los senadores de su provincia sobre qué debían hacer en el Congreso, qué leyes debían apoyar o qué leyes no, por interés de la provincia. Eso todavía se sigue haciendo porque siguen siendo senadores de las provincias, pero ya no los elige más la legislatura provincial como se elegía entonces. Piensen que esto también era importante porque la legislatura, cuando se reunía para elegir el senador, tampoco elegían tenemos el candidato del partido A y el candidato del partido B, sino que podían elegir a cualquier persona como senador de la provincia.
Y entonces muchas veces elegían a personas que tenían un gran prestigio y grandes conocimientos, que podían representar bien a la provincia, independientemente de quién los apoyara políticamente o no, podían llegar a un acuerdo de que tal o cual persona valía la pena nombrarla senador. De hecho, por ese mecanismo también Sarmiento, antes de ser presidente, también en algún momento fue senador por San Juan. Y esto es importante, era un mecanismo distinto, era el poder de las provincias canalizado en sus propias legislaturas, donde se discutía quién podía representar a la provincia de mejor manera, y eso le daba mucho poder a las provincias dentro del gobierno nacional. Nosotros tenemos un sistema federal, no nos olvidemos, que está muy devaluado. Una de las grandes cosas que hemos perdido es el federalismo en Argentina, pero en ese esquema constitucional, un órgano del gobierno federal donde había mucho poder de las provincias era precisamente el Senado, porque el gobierno nacional, los partidos políticos nacionales, no tenían demasiada injerencia, porque a nivel provincial, cuando se producen las elecciones provinciales, para la legislatura provincial, puede haber partidos provinciales muy poderosos que no tengan ningún tipo de proyección fuera de la provincia, pero que dentro de la provincia son muy poderosos. De modo que esos partidos terminan siendo mayoritarios en las legislaturas y tienen el poder de nombrar, tenían el poder de nombrar al senador o a los senadores y luego controlarlos o darle indicaciones. El único cargo que desde el inicio de la Constitución fue un cargo votado directamente por las personas en las elecciones, eran los diputados nacionales. Los diputados sí, se elegían, cada provincia es un distrito donde se elige una cantidad de diputados de acuerdo con la población de cada provincia, lo cual debería ajustarse periódicamente por los censos que cada 10 años se hacen. Y entonces, ahí sí, en las elecciones nacionales se elegían diputados nacionales directamente. Pero como ustedes ven, un solo cargo de todos los cargos electivos, o que hoy son cargos electivos a nivel nacional, eran elegidos originalmente por una votación directa de las personas, de los electores, de los votantes, por los candidatos. Y esto es realmente importante porque esto hace al sistema republicano que originalmente la Constitución quería formar. ¿Qué pasó en 1994? La reforma constitucional de 1994, si bien parecía que lo único que se pretendía era garantizar la posibilidad de reelección presidencial por un periodo, cosa que creo que se ha demostrado que no ha sido conveniente, lo que hizo paralelamente fue introducir un montón de modificaciones y algunas nuevas instituciones que en algunos casos alteraron el sistema republicano de la Constitución y empeoraron un poco las cosas. En lo que hace al sistema electoral, fundamentalmente lo que se hizo fue determinar la elección directa por parte de los votantes, tanto del presidente de la República como de los senadores en las provincias. O sea, lo que hasta entonces eran elecciones indirectas, o sea, uno elegía electores o uno elegía a los legisladores de las provincias y después ellos eran los que elegían a los funcionarios federales. La Constitución hizo, bueno, ahora todo el mundo por elección directa democrática va a elegir al presidente, a los senadores y a los diputados. Podremos discutir si les parece que esto es bueno o malo. Personalmente yo creo que esto le hizo bastante daño al sistema republicano de gobierno,
porque de pronto lo que ha ocurrido y lo que ocurre hoy en día es que ustedes tienen en una misma elección eligen a un presidente, eligen senadores y eligen diputados, que son todos propuestos en una misma lista por un mismo partido, donde ya las diferencias que había originalmente, que la Constitución preveía para evitar, para generar esos controles recíprocos, se terminan diluyendo. Por encima del poder de cada uno de esos funcionarios está el partido. A ver, no es casual que, por ejemplo, en el peronismo que gobierna Argentina desde hace muchos años, el presidente de la República se muere por ser el presidente del partido peronista. No, ahora Alberto Fernández ha sido elegido presidente del partido. ¿Por qué? Porque el partido finalmente es el que termina generando los candidatos que van a ocupar esos puestos de poder. Termina discutiendo las listas para diputados, para senadores, el candidato a presidente. Y entonces esta idea tan interesante que la Constitución tenía de tratar de evitar esa concentración de poder, se terminó eliminando. Recuerden, como yo les decía, que la Constitución hasta 1994 no mencionaba a los partidos políticos. Los partidos políticos eran organizaciones espontáneas, asociaciones libres, voluntarias, creadas para mover determinada forma de pensamiento, determinada plataforma política o determinadas personas, pero que no tenían ningún poder especial. Hoy la propia Constitución les dice que el sistema democrático se canaliza a través de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen el monopolio de la actividad política, y lo cual es una complicación, porque en realidad existen derechos políticos que tienen todos los ciudadanos, y ese monopolio de los partidos políticos de alguna manera está atentando contra derechos políticos. Antes de la reforma de 1994, en los años 80, yo recuerdo, yo fui secretario de la Corte Suprema de Justicia durante muchos años, y hubo un caso en la Corte, creo que Ríos se llamaba, un señor que era de Corrientes, y que quería ser candidato a diputado por ningún partido, quería ir por su cuenta, en una pelea que había habido entre el Partido Liberal y el Partido Autonomista, que eran los dos fuertes partidos de Corrientes. Él decidió que no quería ser candidato por ningún partido, sino por su cuenta como ciudadano, y le pidió a la Corte que declarara inconstitucional la ley electoral, que era la que establecía ese monopolio. No era la Constitución todavía, sino que era una ley. La Corte, con distintos argumentos, le dijo que no, y de alguna manera esto fue la antesala de lo que en la reforma constitucional se convirtió en darle el monopolio de las candidaturas a los partidos políticos. Entonces, piensen ustedes que, por un lado, el sistema federal de gobierno se resiente desde el momento en que los partidos provinciales, que son muy fuertes en sus jurisdicciones, no tienen proyección nacional, de modo que ahora que se eligen directamente los candidatos, por ejemplo, a senador, ya los grandes partidos nacionales se meten directamente por la ventana en las provincias para llevar sus propios candidatos. Y los partidos provinciales terminan haciendo acuerdos con los grandes partidos nacionales para tener algún tipo de participación. Quedan algunos partidos provinciales fuertes, el Movimiento Popular Neuquino, por ejemplo, que gana elecciones en Neuquén, pero son excepciones. Ya los partidos provinciales que eran fuertes terminaron cediendo ante los grandes partidos nacionales que se metieron, y con esta modificación de la Constitución, donde se votan directamente, la gente vota a los candidatos,
ya no es necesario que ya no interviene la legislatura y por lo tanto el poder del partido provincial ya queda un poco de lado. Este monopolio de la política tiene algunas consecuencias. La reforma de 1994 introduce algunos puntos que antes solo existían en las leyes y que por lo tanto se podían modificar con una modificación legislativa, pero ahora es necesario modificar la Constitución. En primer lugar, la obligatoriedad del voto. Este es un punto que tal vez no se discute tanto, pero que es muy importante. En Argentina, desde la ley Sáenz Peña, de 1912, el voto es obligatorio. Sin embargo, el voto es un derecho. La gente debería votar si quiere y no ser obligada a votar. Hoy ya es una exigencia constitucional. La Constitución obliga a las personas a votar y no podría ser modificado esto a menos que se modifique la Constitución. La obligatoriedad del voto trae muchos problemas. Primero, un problema básico de derechos individuales. La gente tiene derechos políticos y los ejerce si quiere, si no quiere no. De modo que no debería ser obligada a votar. En segundo lugar, la obligatoriedad del voto hace que vaya gente que no tiene interés en los asuntos políticos y que termina muchas veces siendo captada por el populismo, por formas de vender su voto, de obtener algún beneficio por ir a votar, o simplemente terminando manipulada por la propaganda, gente que no se toma el trabajo, que no tiene interés en interesarse por quiénes son los candidatos o qué propuestas tienen, son obligados a ir a votar. Este es un problema que no tiene mucha solución. Les digo, el voto hoy por hoy en la Constitución es obligatorio. La otra gran discusión es si la gente vota por candidatos o vota por partidos políticos. Obviamente que en la idea de la Constitución de 1853 era muy claro que la gente vota por personas, no vota por partidos. Y por lo tanto las personas a las que la gente vota luego pueden, dentro del Congreso, en el área donde tenga que ejercer su función, votará, opinará y decidirá de acuerdo con sus propios criterios. Y la gente los vota por los criterios que tienen. La introducción de los partidos políticos en la Constitución como el vehículo para canalizar la actividad política tiende a convertir a los diputados y senadores en personas cuyas bancas terminan dependiendo de algún modo del partido. La imposibilidad de que haya candidaturas independientes hace que si una persona se quiere oponer a su partido en alguna votación importante, sepa que no va a ser reelecto porque su partido no lo va a proponer la próxima vez para una reelección. Y si no tiene otro partido para ir y no hay posibilidad de candidaturas independientes, en realidad su posibilidad de seguir actuando en política se ve muy limitada por este monopolio que los partidos políticos ejercen sobre la actividad política. Como todos los monopolios, el oligopolio político es bastante malo porque, en primer lugar, impiden la libre concurrencia al mercado. Esto es,
así como en el mercado de bienes y servicios. Obviamente la libre concurrencia hace que cualquiera pueda ir a ofrecer productos y competir y mejorar calidad y mejorar precios. En el mercado de la política ese monopolio impide el ingreso de nuevas personas que no estén dentro del sistema político. Y entonces, en la medida en que se impongan barreras más o menos serias para crear nuevos partidos o para poder justamente armar ofertas políticas legales siguiendo las regulaciones legales, en la medida en que sea difícil ingresar a la competencia, esto termina siendo una especie de justamente oligopolio de la política por parte siempre de las mismas personas, ¿no? Uno ve que la gente se queja de que siempre son los mismos políticos, y el punto, uno de los motivos por los cuales esto ocurre, es que hay una barrera de entrada muy costosa para cualquiera que quiera ingresar a la política, si no es a través de un partido político que lo promueva. En otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, el sistema es mucho más abierto. Por un lado, el voto no es obligatorio, vota el que quiere. Es más, es hasta gravoso, porque uno tiene que inscribirse, tiene que tomar la decisión de inscribirse para ir a votar, porque si no se inscribe no puede votar. Tienen que hacer un esfuerzo para ir a votar. Y por otro lado, los partidos, sobre todo en las jurisdicciones más pequeñas, actúan como una especie de escenario donde se puedan competir, ¿no? Los caucus, las primarias en todas las áreas son muy interesantes para los cargos más pequeños, en los pueblos, en los estados. La gente va y compite, se inscribe, compite y va perdiendo y van decantando a los mejores y van subiendo hasta llegar a ser candidatos del partido para un cargo electoral. No hay un grupo que elige, agarra una servilleta y hace una lista y dice, estos van a ser nuestros candidatos. La gente compite por llegar a hacer eso, ocupar esos cargos. La regulación legal de la actividad política complica esta situación, ¿no? Ya van a ver cómo funcionan las PASO en la próxima clase, pero justamente la imposibilidad de que los partidos pudieran libremente organizarse de otro modo y tener formas más libres y abiertas de competir en el mercado para lograr ser candidato a un cargo, entorpece bastante el sistema electoral, hace que los mejores no terminen de llegar, a lo cual contribuye el sistema electoral, que vamos a ver ahora algunas características rápidamente. Pero bueno, si ustedes van sumando, elección directa de candidatos, más esos candidatos tienen que ser propuestos por ciertos grupos privilegiados y oligopólicos que son los partidos políticos. Más la gente está obligada a votar, le guste o no le guste, más ciertas jurisdicciones son muy grandes y la distancia entre el candidato y el elector es muy grande, o sea, los electores prácticamente no conocen casi nada de los candidatos, termina haciendo que haya un pequeño grupo, cada partido político, que termine manipulando el sistema gobierno, que termine eligiendo a quienes van a ser los candidatos, que termine manejándolos a través del Congreso, y que no sea una decisión fundamentalmente de los votantes, o sea, los votantes pierden derechos y pierden poder
a través de estas leyes o de esta organización monopólica de la política que hay en Argentina. Y fíjense que cuanto más numerosa es la base de gente que tiene que votar por un cargo de manera directa, muchas más posibilidades hay de todos los vicios que la democracia tiene, ¿no? La democracia es una forma de elegir personas o de tomar ciertas decisiones. Uno puede decir, vamos a elegir por mayoría en un plebiscito si queremos tal cosa o no la queremos. Eso es democracia. O vamos a decidir quién va a ser candidato, quién va a ser diputado, quién va a ser senador. Vamos a votar por las personas. Y este ganó porque sacó más votos. Eso es democracia. Pero la democracia en ese contexto no es buena ni mala, es un mecanismo de elección. Como les decía antes, la Constitución argentina original no era muy democrática, o sea, confiaban mucho más en los mecanismos indirectos de elección que en los mecanismos directos, porque sabían, entre otras cosas, que si 20 millones de personas tienen que elegir uno, aparece en el medio un montón de cosas que son inmanejables, desde la corrupción, el fraude, la demagogia, ¿no? El engaño, la compra de votos y todo lo demás, que hacen que probablemente no sea la mejor la persona que terminan eligiendo. Y este tipo de cosas la hemos visto en Argentina y la vemos en muchos países donde no hay instituciones fuertes que funcionen, digamos, fuertemente. Pero piensen que si hasta en Estados Unidos acabamos de asistir a un escándalo con denuncias de fraude, con el voto de la gente desde afuera y todo lo demás, que no quedó claro del todo si fue o no fue así, y ocurrió en Estados Unidos, imagínense lo que nos queda a los países con sistemas institucionales más débiles. Esto es bastante más complicado. A ver, y otro punto importante que también tiene que ver con la forma de elegir autoridades es qué mecanismo de elección vamos a elegir. Ustedes saben que se discute cada vez que se acerca una elección eliminar las famosas listas sábanas y permitir una mayor libertad política de las personas, de los votantes, para que puedan elegir más personal y directamente a sus propios candidatos, ¿no? Nosotros tenemos posiblemente uno de los peores sistemas de elección que ustedes pueden tener. Tenemos listas que son de partidos. Nuevamente, el partido es el que decide y le tira una lista, una sábana, donde están todos los candidatos a todos los cargos que se van a votar por ese partido, que a lo sumo tendrán una lista para los cargos nacionales, presidentes, senadores, diputados, y una lista para los cargos provinciales, pero que están ahí. Ustedes, en teoría, tienen el derecho de cortar la boleta, de buscar y sacar un pedazo, un candidato que no le guste y poner uno de otro partido, pero tanto se lo complican que ni siquiera las boletas son troqueladas, o sea que prácticamente tienen que ir con una tijera a votar para poder tener un pequeño gramo de libertad o de decisión sobre lo que quieren elegir. El sistema los impulsa a votar por partidos y no los impulsa a votar por personas en este sistema de listas sábanas. Y que además, al tener una sábana por partido, de alguna manera lo que está generando es una competencia entre partidos que tienen un montón de problemas, desde los casi folclóricos de que se roban las boletas o que agarran las boletas de mi oscuro, agarro la de mi candidato y pongo una arriba de cada uno de los pilones, o saco las boletas que sirven del candidato de la oposición
y pongo unas que son fraudulentas para después impugnar el voto. Todo lo que a ustedes se les ocurra que se puede hacer con las boletas para cometer trampas, pero además el problema logístico gigantesco que es que cada uno de la enorme cantidad de partidos políticos nacionales, provinciales y municipales que hay en el país cuando hay elecciones, tenga que tener las boletas de su propio partido en cada una de las mesas electorales. Ese sistema desquiciado que debería desaparecer de inmediato. Una alternativa a eso, que siempre se propone cuando se acercan las elecciones, es la boleta única. Si ustedes tienen una única boleta con todos los candidatos, con su foto, con el logo del partido, como para que los puedan identificar bien, y ustedes con una lapicera marcan en cada casillero el candidato que quieren. Esto les permite mucha más libertad en el sentido de que ustedes pueden elegir candidatos de distintos partidos con mayor libertad. Entonces van mirando y dicen, bueno, me gusta este tipo, lo pongo acá, y me gusta este otro que es de otro partido, pero que también me gusta. Es un sistema que ayuda un poco más a evitar que exista este oligopolio de partidos y que la gente tenga un poco más de libertad para votar. Y por otro lado, es bastante mejor desde el punto de vista operativo o logístico, ¿no? Porque es una única boleta. Acá todos los problemas de que te robo las boletas, que no hay fiscales de partido y se acabaron las boletas, etcétera, desaparecen. Con la misma boleta vota todo el mundo. Esto que es un paso pequeño, no ha podido ser implementado. Cada vez que nos acercamos a elecciones, se dice, en realidad cada vez que estamos en medio de una elección y vemos los enormes problemas que se genera la elección, decimos, bueno, para la próxima elección vamos a ver si logramos implementar la boleta única. Y la tercera alternativa es el voto electrónico. El voto electrónico, en principio y en teoría, tiene enormes ventajas. Ahí ya no hay ni siquiera papel, nada. Si ustedes se meten en la computadora, eligen los candidatos que quieren, pueden también mezclar candidatos de distintos partidos, arman su boleta y votan. Eso queda registrado en un chip, eso es enviado automáticamente a una central, se computan los votos y prácticamente una hora después de las elecciones ya tienen los resultados. Esto es maravilloso en la teoría. También en la práctica lo que se sostiene es que, especialmente en países como Argentina, las posibilidades de fraude, de fraude cibernético con las computadoras podría generar algo complicado. Nuevamente se ha dudado incluso en Estados Unidos, en algunos casos, sobre la posibilidad de fraude, imagínense en Argentina. Yo recuerdo una elección que me pareció muy buena, que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, creo que fue en el 2013, si no me equivoco, exclusivamente en una elección de la ciudad. Ahí el 2013 se desdoblaron las elecciones, se hicieron un día las nacionales y otro día las de la ciudad. Y las elecciones de la ciudad se hicieron con un sistema de voto electrónico, pero sui generis, que era muy interesante para mí, porque en realidad ustedes votaban, elegían su boleta, mezclaban con los diputados, con los legisladores de la ciudad y los consejeros vecinales y lo que quisieran, tenían la alternativa de la boleta única si querían, o sea, que quiero votar por tal partido, todos los candidatos están todos ahí, o quiero armar mi propia boleta, entonces voy poniendo gente de distintos partidos, podían hacerlo. Una vez que terminaban de hacer eso, ustedes imprimían su propia boleta, la metían en un sobre y la depositaban en
en la urna como cualquier votación. O sea, lo único que el sistema hacía en principio era que en lugar de que hubiera miles y miles de boletas ahí disponibles para los electores, que en cada momento cada elector imprimiera su propia boleta con la conformación que cada uno había votado. Pero esto lo que permitía era un recuento manual de votos, lo cual es muy importante, no tener la chance de esto. Y por supuesto que había digamos, las computadoras enviaban toda la información al centro de cómputos y al rato ustedes ya tenían los resultados, sin esperar al recuento manual, pero el recuento manual era posible. Yo creo que es importante, por ahora en Argentina me parece que hay mucha desconfianza al voto electrónico. Cada vez que se habla de voto electrónico aparecen los técnicos tirando 20 hipótesis distintas de posibilidades de fraude, pero la boleta única, por lo menos como primer paso hacia algo un poco más civilizado de lo que tenemos, debería ser importante. Creo que se me está agotando un poco el tiempo. Con esto creo que tenemos un pantallazo básico para saber en esta primera aproximación al tema qué es lo que se vota, por qué votamos, si es necesario tener que votar por todo o si debería haber otros mecanismos, y los principales problemas que podemos encontrar en el sistema electoral argentino tal y como funciona hoy en día. Algunas de las cosas se pueden solucionar, el sistema electoral se puede solucionar, si deberían o no existir las PASO, por ejemplo, es algo que se puede solucionar porque es un tema legal, lo van a tratar la próxima semana, pero en mi opinión personal, de algún modo las PASO son una intromisión en decisiones que son de las propias organizaciones o agrupaciones y candidatos, de cómo definir sus candidaturas. No creo que el Estado debiera meterse en eso. Las internas deberían ser internas y no internas establecidas o impuestas por el gobierno. Otras situaciones lamentablemente no pueden ser modificadas si no se modifica la Constitución. Como por ejemplo el tema de la obligatoriedad del voto o el rol de los partidos como creación oligopólica o manejo oligopólico de la política, pero se les puede tratar de encontrar mecanismos para suavizar esos problemas. De modo que hay mucho trabajo por delante, seguramente a los que les interese la política tengan en cuenta que más allá de ganar o no ganar una elección, de lo que se trata es de ejercer las funciones que la Constitución les impone. O sea, lo que el candidato tiene que hacer ya está escrito en la Constitución, no tienen que inventar demasiado, sino cumplirla. O sea, yo creo que el día que cumplamos la Constitución, con todos los problemas que tiene, pero si la cumpliéramos, ya sería un avance enorme respecto de la protección de las libertades individuales. Así que bueno, les devuelvo la palabra, creo que sí, ojalá haya algunas preguntas para que podamos ahondar en alguno de estos puntos. ¿Qué tal, Ricardo? Sí. Del chat fuimos rescatando varios conceptos que fueron saliendo de los comentarios y demás, y armamos una listita de preguntas para seguir profundizando algunos tópicos, si le parece. Dale. Ante todo, muchísimas gracias por la claridad en la explicación. La verdad, muy, muy buena charla. Y antes de arrancar, traigo justo un posteo que hizo usted hoy, que decía que si a usted se le presenta un candidato a un partido político que le dice, mira, no tenemos plataforma, solamente vamos a respetar lo que dice la Constitución, usted lo votaría. Me pareció muy acertado. Es que desgraciadamente, si vos te pones a analizar a los políticos, incluso a los que se supone que son más republicanos en los últimos años,
casi todos han propuesto violar la Constitución en algún motivo, o en algún punto, o la han violado directamente cuando tuvieron poder para hacerlo. Las violaciones a la Constitución son permanentes, y pareciera que a nadie le interesa la Constitución. Por eso, si apareciera alguien que dijera: mi plataforma de gobierno es respetar la Constitución y limitarme a hacer lo que la Constitución me obliga, yo lo voto sin dudarlo. La primera pregunta, Ricardo, si te parece, Sí. sería, además del mecanismo de reemplazar las boletas largas de papel como un método de fortalecer lo que sería el sistema electoral y las instituciones en sí, ¿qué otros pequeños cambios cumplibles usted ve que se puedan llegar a realizar, que solamente faltaría voluntad política a realizarlas, digamos? ¿Se le ocurren otros mecanismos aparte de ese? Mirá, hay una gran interferencia estatal en la política, ¿no? Piensen que hoy por hoy el Estado, a través de la ley, regula desde las campañas electorales el tiempo que cada partido puede usar para difundir sus ideas en la televisión, los paga. O sea, el Estado está pagando ineficiencia en muchos casos. O sea, es muy curioso, pero un partido político es una pyme. Por más malo que sea, si yo tengo los papeles de un partido político, te lo alquilo en las elecciones, porque si vos querés ser candidato a diputado, necesitas un partido, y si no lo tenés, no podés ser candidato. Entonces vení conmigo que yo te alquilo mi partido. Y yo como partido entonces voy a recibir plata del Estado para las campañas, que la puedo usar o no, si no la uso me la quedo. Plata para imprimir las boletas, y no, si nadie sabe cuántas boletas voy a imprimir, si nadie me va a votar no voy a imprimir muchas boletas. Entonces el punto es que, más allá de la intención de hacer política o no, tener un partido político ya registrado con anterioridad se convierte en un negocio. Y entonces eso habría que revertirlo, revisar la legislación electoral, porque estamos permitiéndole jugar a jugadores que son tramposos, porque en realidad tienen ganas de jugar, vienen a hacer negocio. Y por otro lado, no le estamos dejando jugar a jugadores que quieren jugar en serio. Entonces, todo el sistema electoral habría que revisarlo, la ley que permita, o cómo se permite entrar en la organización de partidos políticos, y cómo poder presentarse a candidaturas, las candidaturas en cada elección, sin tener las trabas que uno tiene, y sin tener que recurrir a buscar a un kiosco, ¿no? que me alquile su kiosco. Los llamados sellos de goma, que Exacto, le dicen. Exacto. En el chat también decían que quizás el tema de la ficha limpia, ¿no?, que tanto se estuvo hablando este último tiempo, ¿cree que esa herramienta serviría, por ejemplo? Sí, a ver, nadie que tenga antecedentes penales debería ser candidato a nada. O sea, uno debería estar limpio para poder hacer política como principio. Y me parece que está bien, Claro. pero además esto ya existía. Es decir, la legislación electoral históricamente ha tenido limitaciones para que los que tenían procesos penales o condenas penales no pudieran ser candidatos. El problema es que la mitad de los candidatos habituales están todos procesados, con lo cual, si somos muy estrictos con eso, no tendríamos candidatos. Pero por eso es que ha habido tal laxitud a lo largo del tiempo respecto de los antecedentes de los candidatos. Y además esto genera otra cosa. Si yo quiero que vos no seas candidato, te denuncio penalmente por cualquier cosa. Total, hasta que se demuestre que sos inocente, yo no te dejo participar en la elección. O sea, desgraciadamente hay mucha trampa que se comete en política, y que hay que darle la vuelta poniendo en la cabeza que uno trabaja con tramposos, desgraciadamente. Y entonces la legislación debería tener en cuenta todas estas posibilidades que se pueden llegar a desarrollar, ¿no? Pero sí, por principio, alguien que tenga por lo menos condenas penales o procesamientos penales no debería poder ser candidato. Perfecto. Flor, ¿estás por ahí? Sí.
Bueno, también tenemos otra pregunta que dice, ¿qué opina del proyecto que consiste en eliminar las dos cámaras en algunas provincias y centrarse en sistemas unicamerales? Mirá, históricamente el sistema bicameral tenía una explicación que es un poco lo que hablábamos al principio, porque ambas cámaras, concentrémonos primero a nivel nacional, tienen conformaciones muy distintas. O sea, el Senado representa a las provincias, el Diputado representa, son, como dijimos, la misma cantidad por provincia, de modo que Santa Cruz y la provincia de Buenos Aires tienen la misma cantidad de senadores y su poder representante de la provincia es muy grande, mientras que los diputados se eligen proporcionalmente de acuerdo con la población y no tienen un tipo digamos, sujeción a ninguna provincia. En algunas provincias existen también dos cámaras y el Senado de algún modo representa a ciertos partidos o regiones de la provincia y los diputados más al pueblo. Probablemente en muchas de esas provincias no tenga mucho sentido tener un sistema bicameral. En Argentina, con la reforma del 94 y un Senado que es elegido por los mismos partidos políticos que eligen diputados, tampoco tiene demasiado sentido ya, desgraciadamente. Pero yo no tocaría la Constitución. Si siempre que discutimos dice, bueno, habría que reformar la Constitución en esto. El día que toquen la Constitución argentina van a ser un desastre, porque no van a reformar lo que a nosotros nos gustaría, van a reformar un montón de otras cosas, y entonces es preferible que no se toque. No es tan grave tener dos cámaras, pero en muchas provincias donde eventualmente se pueden hacer reformas, tener un sistema bicameral a veces no se justifica, es burocracia innecesaria y no hay tanta diferencia. En Mendoza, si no me equivoco, estaban queriendo eliminar las dos cámaras e ir a una unicameral, como en Córdoba. Claro, claro. Bueno, son las provincias más razonables, digamos, las que por ejemplo, tanto Mendoza como Córdoba, las legislaturas provinciales le siguen dando indicaciones a los senadores nacionales, más allá de que ya no los eligen ellos, pero le dicen, si ustedes son senadores de la provincia, nosotros le vamos a seguir dando indicaciones. Me parece que sí, hay provincias donde no se justifica la existencia de dos cámaras. Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, quizás. Bueno, sí, lo que pasa es que la provincia de Buenos Aires es tan grande y tiene tantos distritos distintos con problemas distintos. No es lo mismo la zona industrial del conurbano con la rural de Blanca, qué sé yo. Y de pronto por ahí tener algunos representantes de las regiones pueda tener algún sentido, pero hay otras provincias pequeñas, despobladas, que no tienen sentido que haya dos cámaras. Bien. Muy bien. Y por último, ¿cuál es su visión respecto a la edad mínima designada para poder votar? La edad mínima. La verdad que no sé. Yo no soy un gran... me van a matar porque son todos muy jóvenes acá. No soy un gran defensor de que voten los chicos, porque me parece que los chicos, digo, está muy bien que actúen, que tengan ideas, que discutan, que se preparen y todo lo demás. No sé si a los 16 años tienen que votar. Yo como ciudadano, si mi vida va a depender de una ley que va a dictar un tipo al que eligieron chico de 16 años, es un prejuicio espantoso lo que estoy diciendo, pero en realidad prefiero que sea 18, era 21 en una época, y en Roma eran 25. Nada, fíjense que eso es muy curioso, porque en ciertas repúblicas a lo largo de la historia no solo se exigía una edad, sino que hasta se exigía un patrimonio. Ustedes tenían que ser propietarios para poder votar, porque en realidad, para que su voto valga, tienen que hacerse cargo. Si vota el que justamente tiene algo importante
que discutir, porque es su propiedad y su fortuna la que está en juego. Pero bueno, obviamente los tiempos cambiaron, estas cosas cambiaron. Yo no sé si es muy bueno, tampoco sé si es muy malo que voten los chicos a los 16. Los 18 me parece una edad razonable, pero bueno, menos de 16 me parecería problemático. La última pregunta, que es la más controversial, digamos. ¿Sí? Dale. ¿Qué opina de ese proyecto que suele salir a polular cada tanto en la opinión pública o en la opinión de ciertos sectores políticos, que es la de que los jueces de la Corte Suprema tienen que ser elegidos por boleta de forma directa, de forma democrática directa? ¿Qué opina de eso? Mirá, eso no solo fue una idea, una ley. El gobierno de Cristina Kirchner logró sancionar la famosa ley de democratización de la justicia, que disponía que los jueces tenían que ser elegidos democráticamente en las elecciones, o sea que la boleta sábana iba a ser más larga, porque después del giro vecinal, el candidato a juez, y que van a tener que salir a ser, por un lado, propuestos por partidos políticos, y por otro lado, salir a hacer campaña política para que la gente los vote. Eso, en lo personal, me parece una abominación. Y el fallo de la Corte que declaró inconstitucional eso, porque esa ley fue declarada inconstitucional por la Corte, yo les recomiendo que lo lean, los que les interese este tema, porque la Corte da argumentos muy buenos para decir por qué los jueces están fuera de la discusión democrática política. Los jueces están para hacer derecho, para elaborar normas jurídicas, para discutir normas jurídicas, y no para la discusión sobre cuestiones democráticas vinculadas con decisiones mayoritarias. Los jueces no deciden por voluntades mayoritarias de la gente, deciden por argumentos jurídicos, y la formación de los jueces es una formación muy especial. No cualquiera puede ser juez. Desgraciadamente cualquiera no debería, pero cualquiera puede ser diputado. Uno, por ejemplo, el que sirve café en el Congreso, tiene que tener la secundaria completa. Ahora, el diputado al que le sirve café puede ser analfabeto, porque no se exigen condiciones, pero los jueces no pueden ser analfabetos. Entonces, por eso es que hay mecanismos en casi todo el mundo donde los jueces son elegidos a través de concursos de antecedentes y oposición muy fuertes. En toda Europa es así, y esto me parece mucho más razonable y más seguro para la gente que tener jueces que salen a hacer campaña por los barrios con el consejero vecinal. Claro. Totalmente claro, Ricardo. Muchísimas gracias, Ricardo, por haber aceptado y por haber venido. Muchísimas gracias a todos los que vinieron, estuvieron y formaron parte de esta charla. Chicos, Flor, ¿querés decir algo? No, simplemente eso, que gracias. Un gusto muy grande, Ricardo, tenerte con nosotros. Excelente charla y nada, gracias. Bueno, gracias a ustedes y ojalá haya servido para algo, por lo menos para empezar a pensar en todos estos temas que son tan importantes, ¿verdad? Así que bueno, les mando un abrazo grande. Muchísimas gracias, Ricardo, una vez más.